Muy buenas, ya estamos grabando. Arrancamos con esta cuarta sesión de Spring, en la que vamos a hablar de qué es Spring Boot, cómo se crean proyectos con Spring Boot, qué tipos de dependencias vamos a poder encontrar y cómo podemos emplearlas en nuestros proyectos, cómo funcionaría también la inyección de dependencias. Para ello os comparto pantalla. Vamos a mirar por aquí. Pantalla 2. Aquí tengo la herramienta de IntelliJ, donde iremos trabajando. Entonces, para crear proyectos de Spring Boot, lo que hacemos es recurrir a la página oficial, como ya habíamos hecho en alguna sesión anterior. Si venimos al navegador y buscamos por aquí, la página oficial es spring.io. Entonces vamos a explicar un poco en qué consiste esto de Spring Boot y ya pasamos a crear un proyecto con él y poder empezar a configurarlo. Entonces lo que tenemos es que Spring, habíamos dicho que es una herramienta, o vamos a poner que es un framework o ecosistema de herramientas que lo que permiten es simplificar, como aquí dice, Java. O sea, hacerlo más sencillo, más fácil de implementar, sobre todo especialmente en el área empresarial, o sea, la parte de creación de aplicaciones completas, con base de datos, con acceso desde Internet, con peticiones de HTTP, etc. O sea, la idea es que la programación con Java sea más sencilla y sobre todo pues más amigable, ¿no? Más productiva para el desarrollador. Y dentro de Spring tenemos una serie de tecnologías, habíamos comentado. De hecho, estuvimos viendo que Spring Framework era el core, o sea, es el conjunto de código, clases, interfaces, etcétera, que supone lo que es el core o el centro de todo Spring, a partir de lo cual pues lo demás se basa, o sea, utiliza esas librerías. Y luego tenemos Spring Data, que hemos empezado a comentarlo, de cara a trabajar con bases de datos. Es decir, conectarnos a una base de datos H2, MySQL, PostgreSQL, etc. Pues lo haríamos con Spring Data. Dentro de Spring Data hay muchos proyectos, hay tanto para bases de datos no SQL como bases de datos relacionales. Y luego está Spring Boot, que es lo que nos permite crear los proyectos de manera rápida y que simplemente con darles a un botón ya se ejecutan y tienen Spring autoconfigurado y tienen ya el escaneo de bins de Spring activado, tienen todo. Es decir, no es como cuando creas un proyecto de Spring normal, que te creas un proyecto Maven y tienes que añadir tú la dependencia y tienes que inicializar tú el contenedor de bins e ir inicializando los bins, sino que con Spring Boot ya viene todo preparado. ¿Cómo se utiliza Spring Boot? Bueno, podemos pinchar aquí, ver un poco en qué consiste. Estas son las características que tiene. Una también muy importante es que ya te trae un servidor Apache Tomcat embebido. Si no estuviéramos utilizando Spring Boot, tendríamos que venir aquí a Internet, venir a donde pone Apache Tomcat, la página oficial, y tendríamos que entrar aquí y descargarnos Apache Tomcat. Pues Apache Tomcat actualmente está en la versión 10, que es la primera versión que ya incluye Jakarta, que recuerdo que en Java Enterprise Edition se ha hecho un cambio de nomenclaturas de Javax a Jakarta. Entonces, el propio Spring Boot ya te trae esto embebido. Si no estuviéramos utilizando Spring Boot, tendríamos que descargarnos este zip, descomprimirlo en algún sitio de nuestro ordenador y después desde IntelliJ o la herramienta que estemos utilizando, ya sea Eclipse, NetBeans o la que sea, tendríamos que integrarla con Eclipse, con Apache Tomcat, para desplegar ahí las aplicaciones. Entonces, digamos que Spring Boot nos ahorra ya todo eso, porque trae aquí un servidor embebido, que además te lo está diciendo aquí, embed Tomcat. O bueno, también hay otros que puede traer, los puedes configurar para que traiga a lo mejor otro. Y lo más importante es que trae dependencias llamadas starters, que es que vas a poder agregarte cualquier cosa de estas que vemos aquí, cualquier proyecto de los que vemos aquí, simplemente con marcar una opción. Y de esa manera vas a tener ya todo preparado y configurado. Entonces, claro, eso es un gran ahorro a nivel de tiempo cuando estamos creando proyectos y configurando proyectos. ¿Cómo funciona Spring Boot o cómo podemos empezar? Bueno, aparte de que tenemos por aquí la documentación oficial, que es bastante recomendable echarle un vistazo, junto con algunas guías de cómo crear un servicio RESTful, pues la mejor manera de empezar es con este, bueno, estaba el enlace por aquí en Overview, está aquí, el Spring Initializer, pero bueno, conviene acordarse, se llama start.spring.io. O sea, es igual que la página oficial, spring.io, pero poniendo start primero,
como subdominio. Entonces le pinchamos aquí y aquí ya estamos en la página oficial. ¿Vale? Desde aquí simplemente es marcar las opciones y las dependencias que queramos. Entonces, por ejemplo, vamos a estar hablando de cómo crear una API REST conectada a base de datos en Spring Boot. Entonces vamos a agregar las dependencias necesarias para realizar eso. Y así explicamos qué son los starters. Entonces, en primer lugar, normalmente desde aquí nos deja ya gestionar pues, cómo es la configuración del proyecto, incluso el lenguaje, la versión, etc. Nosotros vamos a utilizar Java. Utilizaríamos Maven, tal cual viene por defecto. Java. La versión de Spring Boot dejamos la última. Siempre va a venir marcada la última versión estable. Estas que ponen snapshots son versiones que son de desarrollo, que todavía no son estables, entonces lo mejor es dejar solo la última versión estable. Y en el artifact ID es el nombre que nosotros le demos. Entonces lo podemos llamar, por ejemplo, OB- y si esto va a tener Spring Data JPA y además Spring REST, pues podemos poner REST Data JPA, por ejemplo. Esto es un nombre que nos inventaríamos. El empaquetado lo dejaríamos tal cual viene y en la versión de Java pues podemos trabajar con la versión 11 o estamos trabajando con la versión 17 ya para este curso. Entonces marcaremos la 17 por ser la última versión disponible y que además es una LTS, o Long Term Support. Vale, y aquí es donde viene la parte interesante, que es la parte de la derecha, que es la que vemos aquí. Estas son las dependencias. Ahora vemos que no hay nada, está vacío, porque no hemos seleccionado nada todavía. Aquí simplemente quedaros con que hay que marcar el artefacto que queramos con la versión que queramos. Y aquí en dependencias, ¿qué haríamos? Bueno, pues Spring Boot incluye un sistema de starters que simplemente con agregarte el starter que tú quieras, esto va a ser como una dependencia en tu archivo POM XML del proyecto, pues esto ya va a encargarse de traer todas las dependencias necesarias. Por ejemplo, esto es Spring Web, que es lo necesario para crear aplicaciones web, como su propio nombre indica. Bueno, pues esto trae todas las dependencias necesarias para poder crear controladores REST o controladores MVC, el Apache Tomcat embebido, Jackson y todas las librerías necesarias para parsear a JSON y de JSON a Java, y pues todo lo que utilice a mayores de Spring más cosas necesarias para la parte web, ¿no? Es decir, que con tan solo agregar una cosa, un starter, que se llamaría, pues ese starter se va a encargar de traer lo demás. ¿En qué se traduce un starter a nivel de código? Pues es como una dependencia más en el archivo POM, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dependencias vamos a marcar por aquí? Pues marcaríamos las de bases de datos. Bases de datos sería Spring Data JPA. Spring Data JPA, podemos filtrar aquí para poder buscarlas y no tener que andar haciendo scroll. Este va a ser un starter que nos proporcione todo lo necesario para trabajar con bases de datos, como por ejemplo Hibernate, y pues todo lo que haya entre medias que pueda necesitar. Damos clic. Ya tenemos una dependencia añadida, podemos quitarla en cualquier momento. Y luego podemos ir añadiendo otras. Como por ejemplo, ahora nos faltaría el driver de base de datos con el que queramos trabajar. Normalmente, pues para desarrollo y para hacer las cosas rápido utilizamos H2, pero se podría configurar MySQL o PostgreSQL. Entonces podemos venir aquí y buscar la base de datos que queramos. Esto está aquí, si vamos filtrando lo tenemos todo ordenado por categoría. Por ejemplo, aquí en Template Engines tenemos Timeleaf. Timeleaf es un motor de plantillas que sirve para poder generar HTML desde el backend y enviarlo al frontend con una serie de etiquetas de Timeleaf que van a permitir insertar Java en HTML, pero de una manera similar al HTML. O sea, que esté limpio el código de HTML lo más posible. Luego tenemos Spring Security. Mira, aquí llega la parte de SQL, que es la parte de bases de datos. Entonces aquí tendríamos que marcar el driver que queramos, ¿no? MariaDB, H2, IBM DB2. Entonces marcaremos, por ejemplo, H2, que es la base de datos así más empleada de cara a lo que es el desarrollo. Y luego, con esto tenemos la parte de base de datos. ¿Qué nos faltaría ahora? La parte web, que es la parte nueva que queremos empezar a explorar en estas 3 sesiones, en las que vamos a hablar de cómo crear una API REST, ¿no? Y en qué consiste eso. Pues eso lo haríamos con las siguientes dependencias.
aquí ya, según abrimos, vemos que hay una que se llama Spring Web. Bueno, pues esto nos va a proporcionar todo lo necesario para crear controladores, que no son más que clases normales, clases de Java, pero que van a tener una notación especial arriba al todo. Pues va a poder crear controladores de tipo REST, que veremos lo que es, y controladores de tipo MVC, que también pues, comentaremos para qué sirven. Básicamente simplemente son clases Java que reciben peticiones HTTP y hacen algo con esa petición, pues a lo mejor guardan algo en base de datos o recuperan algo y lo devuelven. O sea, van a hacer una operación. En vez de ejecutarse desde un método main, o sea, la aplicación se arranca con un main, pero se va a quedar a la escucha y va a recibir peticiones HTTP. Entonces, cada que llegue una va a ejecutar algo. Esa es la idea. Ya tenemos Spring Web por aquí. ¿Qué más nos haría falta? Pues tal cual lo tenemos podría servir, pero hay una dependencia que sí que recomiendo, que es Spring Boot DevTools, porque esto lo que nos va a proporcionar es mejorarnos la experiencia de desarrollo, porque vamos a poder introducir cambios en el código y que la aplicación se refresque automáticamente cada vez que guardamos, para que no tengamos que estar parando y arrancando o dándole a construir todo el rato, lo cual pues cuando estás programando durante muchas horas seguidas se hace un poco pesado, porque tienes que estar parando la aplicación, volviendo a ejecutarla para que los cambios que has introducido nuevos se desplieguen al Apache Tomcat que tienes embebido en la propia aplicación. Porque hay que tener en cuenta que ahora esto no es una aplicación con un main que se ejecute y se acabe, sino que esto es una aplicación web que está constantemente en ejecución. Entonces, si tú introduces cambios en el código, pues de alguna manera necesitas que se compilen esos cambios y se reflejen en la aplicación para que puedan ser accesibles, ¿no? Entonces, con Spring Boot DevTools te simplifica eso. Ahora veremos cómo configurarlo. Estas 4 dependencias. Entonces, tenemos que las 2 primeras, estas 2, ¿vale? Serían para trabajar con base de datos. O persistencia, vamos a ponerlo. Persistencia. Y estas otras 2 que tenemos por aquí, es Spring Web y Spring Boot DevTools, ¿vale? Pues esas nos van a servir para la parte de web. O sea, crear un API o un punto de comunicación a través del cual comunicarnos con otra herramienta o otro software, como podría ser JavaScript, por ejemplo, o React, o Postman, o un navegador como Firefox o Chrome, etc. Es decir, comunicación desde el exterior hacia el interior de la aplicación. Vale, y una vez tenemos estas dependencias, pues ya podemos generar el proyecto. Le damos al botón de Generate. Esto nos generaría un proyecto, el cual simplemente podemos descargar. Y lo que haríamos sería descomprimirlo en una carpeta de nuestra elección. Entonces yo lo voy a descomprimir en un sitio para poder abrirlo desde IntelliJ. Entonces voy a descargarlo. Por ejemplo, yo lo que hago es lo siguiente. Me traigo el proyecto aquí, a una carpeta, ¿no? Entonces yo tenía ya el Spring Data JPA del otro día. Pues ahora tengo el de REST Data JPA, que es el nuevo que acabamos de crear. Entonces vengo aquí, lo descomprimo, clic derecho, extraer aquí. Vale, ya tengo aquí el proyecto nuevo. Entonces lo que hago con ese proyecto sería abrirlo desde IntelliJ. Es decir, que vengo aquí al IntelliJ, le doy a File, Open, y desde aquí tengo que buscar el proyecto. Vale, entonces voy a ver si lo encuentro. Esto cada uno pues donde lo haya colocado. Vale, entonces, por ejemplo, yo lo tengo aquí en Spring REST, Data.jpg. Este es el proyecto. Entonces le clicaría aquí, le daría OK. Seguramente la primera vez que lo abrimos tenemos que darle a que confiamos en el proyecto. Entonces le daría Trust Project. This window para abrirlo en esta propia ventana. Y hay que esperar un poco porque normalmente pues tarda un poco hasta que carga todos los datos, descarga las dependencias, etc. Suele tardar un poco. Si esto por lo que sea aparece colapsado, me parece algo así, tal cual lo tengo yo, se puede expandir aquí arriba el proyecto. Entonces aquí hay que esperar a que tome la forma. Vemos que esto todavía está cargando. Hasta que no termine de cargar no podemos hacer cosas con el proyecto. Vale, ahí ya parece que cargó algo y ya tiene la estructura idónea. Entonces estos avisos
como son de información, podemos de momento ignorarlos. Esto es para cuando queremos instalar algún plugin para trabajar con Hibernate o Hibernate, pues de momento no lo necesitamos. Este panel que se abre también lo podemos cerrar y nos quedamos con nuestro proyecto así. Entonces, si lo desplegamos, vemos que esto va a ser un proyecto de Maven, porque tiene un archivo POM XML, como los que creamos cuando creamos solo Spring. Y dentro de lo que tenemos es lo que estamos viendo aquí, una clase principal, que ya viene aquí creada con un método main, entonces esto lo dejaríamos tal cual está. Un fichero Application Properties, donde aquí irían propiedades para configurar o cambiar, por ejemplo, la URL de la base de datos, el usuario y contraseña, o cualquier otra cosa que necesitemos con un framework o librería que queramos integrar en Spring, como por ejemplo pues algún sistema de cachés o algún middleware como Kafka o RabbitMQ, cualquiera de estos. El test para crear casos de testing. Y aquí el fichero POM es lo interesante. El fichero POM, vemos que el fichero POM tiene aquí una serie de dependencies. Si nos fijamos un poco en lo que ponen los nombres de estos artefactos, un artefacto es un proyecto Java, pues tiene la palabra starter. Lo vemos en varios de ellos. De hecho, vamos a intentar marcarlo. Vale, ahí hay uno, ahí abajo, y estos dos. Entonces voy a marcarlos en rojo para que se vean bien. Aquí vemos que pone starter y aquí vemos que pone starter también. Y hay otro por ahí abajo que también lo tiene. ¿Vale? ¿Esos starters qué son? Pues si hacemos control clic sobre uno de ellos, ¿vale? Bueno, aquí he puesto uno sin querer. Hacemos control clic sobre uno de ellos, nos debería llevar a la definición de ese archivo POM. Y aquí veríamos qué es lo que tiene. Si bajamos, vemos que esto a su vez tiene otras dependencias, que es otros starters a su vez. Además de librerías como tal. Estos son librerías Maven, son dependencias Maven normales. Este aquí tiene para transacciones, este para persistencia, que sería JPA, también trae Hibernate, trae para el manejo de XML. Bueno, estos son exclusiones de Hibernate. Entonces tengo Spring Data JPA, Spring Aspects, o sea, todo esto son dependencias. Entonces, ¿qué es lo que nos ahorra a nosotros los starters? Porque tú, poniendo simplemente esto, ya te trae todo lo relacionado con persistencia, que a lo mejor son 10 librerías o 20 o 30 o las que sean, ¿no? Entonces te ahorra de que poner 30 librerías aquí. Solo pones una referencia y con eso está todo. Y con la ventaja de que encima no tenemos ni que poner la versión. Si vemos aquí, no hemos puesto ninguna versión. En caso de tener problemas al arrancar un proyecto como lo hemos hecho, porque sí me lo han reportado algunos alumnos que alguna vez ha podido pasar con IntelliJ, puede ser que no esté leyendo bien alguna dependencia, entonces se podría hacer algo como esto. Poner aquí version 2.5.5, que básicamente es lo que viene aquí arriba, versión 2.5.5, se puede copiar tal cual, porque a lo mejor esto el día de mañana cambia, entonces lo mejor es copiarla de aquí y pegarla aquí. Pero esto solo si nos da problemas en el proyecto. Es decir, si nos aparece el POM en rojo y tenemos algunos problemas y no nos deja ejecutar el código, entonces a mí en este caso no me ha dado ningún problema, así que no me haría falta ponerlo. Pero en caso de que a alguien le ocurra, pues que sepa que poniendo eso, pues forzaría a que Maven sea capaz de encontrar este plugin y funcione. Porque puede ser que si le dé ese problema no lo encuentre y no esté funcionando correctamente. Vale, después tenemos otro starter, por ejemplo el de test, pues lo mismo, si entramos dentro de, o bueno, el de web, vamos a comentar el de web, que este también es interesante. Si hago control clic sobre el starter de web, veremos que trae otras dependencias que son diferentes a la de base de datos. Trae un starter para la Apache Tomcat, para la parte web, para la parte de JSON, de parsear JSON, web MVC, que sería para utilizar el patrón modelo vista controlador, que también se emplea bastante con Spring. Entonces, esto sería un proyecto, lo que pasa es que todavía no hay código. Podemos seguir aquí explorando el POM y vemos que está por otro lado el H2, que esto es el driver de base de datos que hemos elegido, y luego tenemos Starter Test, que esto sería utilidades para creación de casos de testing. Nosotros ahora mismo estaríamos enfocados aquí en la parte de desarrollo. Es decir, por un lado está la parte de desarrollo, que sería todo el paquete Java. Aquí es donde estaría el código
en la aplicación, y por otro lado está la parte de testing, que sería esta otra, que aquí es donde estarían las pruebas, o sea, los casos de test que sirven para comprobar si el código que se ha hecho aquí es correcto o no. Es decir, si se cumplen unos requisitos o no. Esa es la idea principal del testing. Entonces, los starters no son más que simplemente dependencias especiales que a su vez traen otras dependencias. Esa es la idea del mecanismo de starters. También nosotros lo hemos generado desde internet, pero en la versión Ultimate de IntelliJ ya viene integrado. Si venimos a Project, la versión Community no sale, pero en la versión Ultimate sí que sale Spring Initializer aquí y permite hacer exactamente lo mismo que hace la web. Lo que pasa que aquí de manera integrada. Entonces, bueno, realmente es lo mismo. De hecho, aquí te pone la URL del servidor, que veis que era start.spring.io. Entonces, si le damos aquí a Next, bueno, habré con el Java 17 y tal, pero vemos que realmente es lo mismo, que pone versión Spring Boot 2.5.5 y aquí te sale pues, lo que hemos visto en la web. Te sale la parte web, la parte de SQL. Esto es idéntica, vamos, exactamente lo mismo que hay en el otro lado. O sea que se podría hacer desde aquí en caso de tener la versión Ultimate. Y eso sería para crear proyectos de Spring Boot. Ahora, una vez los creamos, pues ya lo que podemos pasar a hacer es empezar a crear nuestra aplicación. Es decir, este es el punto de entrada. Si quiero comprobar si esto está bien antes de hacer nada, que sería lo lógico, primero comprobar que el proyecto funciona antes de ni siquiera intentar programar nada, ¿no? Porque igual a lo mejor algo nos está fallando. Pues lo que haríamos sería venir aquí y darle al botón de play, o si no aparece, pues a este otro botón de play, o si no a clic derecho, run, desde la aplicación que tiene el método main, ¿vale? En run, aquí, pues pincharíamos. Entonces esto se construye, tardará igual un poco la primera vez, siempre tarda algo más porque tiene que generar todo por primera vez. Entonces se deja que termine y esto nos abriría aquí esta pestañita de run. Y para saber si esto está bien, lo que haremos es fijarnos en lo que sale por aquí. Entonces, lo primero es que va a aparecer un banner que pone Spring, como aquí indica, ¿no? Con la versión de Spring concretamente en la que estamos. Luego, mayores, vemos que pone Starting OPR REST Data JP Application, que esto es el nombre de esta clase, que se ha generado en base al nombre que nosotros le dimos al proyecto. Esto se genera automáticamente al crearse el proyecto. Aquí nos dice también la versión de Java que está utilizando. Si hay algún perfil, esto ya hablaremos más adelante, los profiles, que serían perfiles pues, para tener diferentes propiedades en función del entorno en el que estemos, si es desarrollo o producción. Y luego tenemos que aquí nos está indicando el Tomcat, que el Apache Tomcat, que es el contenedor de servlets o el contenedor web donde estamos desplegando esta aplicación, para que se ejecute, que vemos que esto ahora está en ejecución. Uno es que hay un botón aquí de stop y el botón de run está en verde, quiere decir que esto está en marcha ahora mismo, esta aplicación ya está ejecutándose y no se ha detenido. O sea, esto ahora mismo está la escucha de peticiones, lo que pasa es que no he programado nada que escuche peticiones, entonces simplemente está aquí de pie y ya está, no hace nada más. Tenemos que ir programando poco a poco. Aquí nos dice la versión de Hibernate que utiliza para el tema de acceso a base de datos. Y también lo que nos está dando por aquí es que tiene una base de datos H2, que es la que nosotros pusimos, disponible en esta URL. Entonces desde aquí se podría acceder en el navegador, poniendo localhost 8080. Vale, ¿cuál es el puerto? Lo vemos aquí. Es posible que al hacer esto nos dé algún fallo de que el puerto está ocupado. Aquí lo vemos, Tomcat Start, Import, y te pone el puerto 8080. Si alguien tuviera problemas a la hora de ejecutar una aplicación porque le dice que el puerto está ocupado, lo mejor es que cambie el puerto, porque lo mejor es que ya tiene otra herramienta. Es muy común que cuando estamos haciendo desarrollo tengamos muchas herramientas por ahí instaladas y a lo mejor tenemos por ahí algo en el puerto 8080 ya que lo está ocupando. Entonces esta aplicación fallaría al arrancar. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar el puerto? Pues lo podemos cambiar desde Application Properties, aparamos la aplicación, vendremos a este archivo y desde aquí podemos poner la propiedad server.port y aquí ponerle el puerto que quisiéramos, el 8081 por ejemplo.
Esto solo si nos da problemas, si no, no es necesario. O si queremos tener, por ejemplo, más de una aplicación de Spring Boot a la vez en ejecución, lo cual sería interesante en una arquitectura de microservicios, que comentaremos después. Entonces, en el caso de tener una arquitectura en la cual tengamos muchas aplicaciones de Spring Boot desplegadas, pues podría llegar a ser interesante el decir, pues vamos a cambiarles el puerto a cada uno. Entonces, así le estás poniendo un puerto diferente. Este sería el 8081. ¿Cómo sabemos si esto funciona? ¿O hemos puesto bien la propiedad? Porque podemos volver a ejecutar la aplicación, volver a revisar. Ahora, según se ejecute, la revisamos de nuevo los logs y miramos a ver si está haciendo. A nivel de dependencias, lo que hemos agregado sería lo siguiente. Si a modo de repaso, hemos agregado Spring Data JPA, que es lo que nos va a proporcionar todo el código necesario para acceder a base de datos. Después, la dependencia de H2, que sería el driver de base de datos, para poder tener una forma de comunicarnos con la base de datos específica que hemos elegido, que es H2. Y después hemos elegido Spring Web, el cual sirve para crear aplicaciones web dentro de Spring. Y por otro lado, ya por último, Spring Boot DevTools, que este lo vamos a ver ahora en qué consiste y para qué sirve. Que básicamente esto lo que hace es que cuando vayamos a ejecutar, añadir nuevos cambios en nuestro código, pues esto lo que va a hacer es que según guardemos con control S, se va a refrescar automáticamente el código, sin que tengamos que parar y volver a ejecutar, lo cual nos va a ahorrar bastante tiempo. Si al final estamos todo el día desarrollando, pues esto se convierte en una herramienta imprescindible. Son estas 4 dependencias las que hemos agregado al proyecto, que son starters, que como hemos comentado, pues son dependencias que a su vez traen otras dependencias. Vale, ahora he cambiado el puerto aquí en server port, simplemente por ilustrar un poco cómo es este concepto, por si a alguien le da problemas alguna vez, que pueda cambiarlo y poner el número que quiera. Pues vemos cómo ahora ha cambiado aquí, dice Tomcat Start Port 8081. Aquí ya habría cambiado, o sea que vemos que efectivamente se ha producido ese cambio. Muy bien, pues ya una vez teniendo esto y la aplicación estando en marcha, como vemos aquí que está en marcha, porque está el botón de stop habilitado, y aquí además vemos allí un puntito verde que quiere decir que esto está en marcha, pues podemos empezar ya a trabajar. O sea, se podría empezar a explorar, por ejemplo, la inyección de dependencias de cara a poder trabajar con lo que serían los repositorios, los controladores, etc. Entonces, ¿cómo funcionaría exactamente eso? Pues podemos hacer como el otro día, crear un repositorio, crear una entidad, crear un repositorio para esa entidad, verificar que se crean datos en base de datos y después haríamos el estudio ya de cómo crear una API REST para poder conectarnos desde fuera, desde una herramienta que sea, por ejemplo, Postman o incluso el propio navegador. Podríamos empezar probando con el navegador y luego con Postman. Entonces vamos a hacer la parte primero de más de backend, que sería la parte de base de datos. De hecho, yo lo que recomiendo siempre en cada proyecto es crear un archivo README, un archivo file, aquí a nivel de proyecto, o sea, clic derecho sobre el proyecto, new, file. Entonces aquí creamos un archivo que le llamamos readme.md de markdown. Y aquí simplemente describir un poco los pasos de qué es lo que se quiere hacer o explicar un poco en qué consiste esta aplicación. Entonces aquí podemos poner Spring Boot. Entonces aquí queremos crear un proyecto, Spring Boot, con las dependencias y poder hacer un listado de qué dependencias hemos agregado, aunque se pueden ver en el POM, pero es decir, en el POM se ven claramente cuáles son. H2, Spring Boot DevTools, Starter Web, o sea, Spring Web y Spring Data JPA. Porque esta que veis aquí de test no la hemos añadido nosotros, sino que ya viene por defecto siempre en todos los proyectos de Spring, porque se entiende que siempre vas a necesitar testear. Entonces se puede crear aquí H2, Spring Data JPA. Bueno, vamos a poner más que dependencias, vamos a poner las dependencias barra, vamos a poner starters. Starters, ¿vale? Porque esto sí que es una dependencia, pero esto es un starter, que a su vez trae otros starters y dependencias. Starter es lo que hemos comentado, que es como otro archivo POM especial que te trae más cosas. Aquí Spring Web.
Y luego hemos dicho Spring Boot DevTools. Veremos en qué consiste pues ahora en el momento que empecemos ahí a trabajar. Y lo que queremos hacer es aplicación que tenga una API REST, que esto lo iremos comentando ahora en las siguientes sesiones, con acceso a base de datos H2 para persistir la información. Esta sería un poco la idea principal de esta aplicación. El acceso se puede realizar desde, vamos a poner, Postman o navegador. Recomendación, pues que si es una API REST lo haríamos desde Postman para poder utilizar los diferentes métodos HTTP. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en detalle poco a poco. Entonces vamos a hacer esta primera parte de la base de datos con una entidad cualquiera. Vamos a trabajar, por ejemplo, con productos o con libros, por ejemplo. Vamos a crear la entidad book, la entidad libro, y crear una aplicación que sea, por ejemplo, una biblioteca. ¿Vale? Vamos a crear aquí una biblioteca que tenga libros y que nos permita almacenar libros en base de datos y consultarlos. Entonces podríamos venir aquí y decir, vale, pues vamos a crear esa entidad libro, vamos a llamarle book, crearemos una clase Java, que vamos a llamar book, y la idea sería en esta clase añadir pues la estructura de atributos, constructores, getter y setter, y luego pues las anotaciones necesarias para que se convierta en una entidad. Y después un repositorio para persistir datos de libros en base de datos. Y eso comprobamos la inyección de dependencias, cómo funciona también en Spring Boot, que veremos que es bastante sencillo porque al final es cuestión de agregar una serie de anotaciones y ya con eso Spring inyecta las cosas y apenas tenemos que hacer prácticamente nada. No es, por ejemplo, como cuando trabajamos con Spring normal y utilizábamos XML, que tenías que ir configurando tú todos los bins en un archivo bins XML y te llevaba más trabajo. Aquí va a ser más sencillo. Entonces, ¿cómo creamos una clase libro? Vamos a poner, como siempre, la estructura de atributos, constructores, getter y setter. Y luego, incluso sería interesante en toString, método toString. Todo esto, o sea, esto de aquí, se puede autogenerar como clic derecho generate. Pero de los atributos sí que tenemos que decidirlos nosotros. Es que vamos a pensar aquí unos atributos que sea, por ejemplo, el ID o la clave primaria, que los vamos a poner encapsulados, es decir, van a llevar la palabra private para que estén encapsulados. Los IDs normalmente los pondremos como long, porque se podrían poner como UIDs, pero eso se emplea ya más en entornos distribuidos donde tenemos pues múltiples bases de datos, etcétera. Entonces aquí de momento estamos simplemente creando una aplicación. Un título, private string title, por ejemplo, un autor. Aunque autor podría ser otra clase, de momento vamos a trabajar solo con una entidad. Author. Podríamos tener también número de páginas, private integer, num pages o pages ya directamente. Podríamos tener un precio, ¿vale? A lo mejor este libro vale por $19,99, por lo tanto sería interesante que tenga decimales, podría ser un DAOV. Y podríamos tener también interesante a lo mejor una fecha de lanzamiento. Pues podríamos crear una fecha que sea private local date, que sea pues, directamente release date o sí, release, que sea la fecha de lanzamiento del libro, ¿vale? O un boolean, sí, mira, parece muy buena idea. Podemos poner private boolean, que diga si está disponible en versión ebook o como se quiera llamar, ¿no? Local date es una clase que viene en el paquete java.time y que sería para crear, por ejemplo, una fecha. Entonces, bueno, tenemos ya un montón de atributos. Entonces, yo creo que con esto es más que suficiente para empezar a trabajar. Y ahora lo interesante sería definir los constructores. Entonces, aquí con clic derecho. O sea, es decir, todo esto que vemos aquí ahora lo podemos generar ya automáticamente. O sea, nuestro único trabajo aquí ha sido crear esto. O sea, pensar qué datos va a tener el libro.
También podría tener una editorial, podría tener un ISBN, que es lo que lo identifica también a nivel internacional o de manera pues, única. Pues bueno, por no complicarnos, porque si no se nos va a quedar un poco largo, pues vamos creando ya constructores. Vale, para crear entidades lo normal siempre es tener un constructor vacío, porque los frameworks como Hibernate, estos frameworks de persistencia, van a utilizar o van a crear objetos vacíos que luego van a utilizar los métodos setter para trabajar con ellos. Entonces conviene crear un constructor vacío. ¿Cómo? Pues simplemente a darle a generar, le damos a select none y se nos genera un constructor vacío. Y luego un constructor con todos los parámetros. ¿Cómo? Pues con clic derecho, generate otra vez, a ver si me deja, generate, y elegimos el constructor, pero esta vez ponemos todos los parámetros. ¿Cómo? Control clic sobre cada uno de ellos, o si no, control A para seleccionarlos todos y ya está. Con control A, o sea, la tecla control y la tecla A, podemos seleccionar todo de golpe y así ya directamente darle a OK. Y esto nos va a generar el constructor con todo. ¿Vale? Se nos queda un poco largo porque hay bastantes atributos, normal. Y luego los getter y setter, porque os recuerdo que estos atributos están encapsulados. Tienen la palabra private delante, modificador private que encapsula los datos. Vale, pues vamos a crearlos también. Getter y setter sería con clic derecho, generate. Y aquí tenemos getter and setter. Entonces, clicamos aquí y lo mismo, control A para marcarlos todos. Y con esto generaría los getter y setter. Aquí está. Si el día de mañana actualizo, meto un nuevo atributo, le cambio un atributo a un nombre, pues tendré que actualizar el método getter y setter correspondiente. O borrarlo y volver a generarlo, que al final no me lleva a nada, que es darle clic derecho a generar. ¿Vale? Nos falta el toString, que bueno, no es que sea necesario para lo que vamos a hacer aquí. De hecho, no lo voy a agregar, bueno, estoy pensando si agregarlo o no. Creo que de momento no. De momento no lo voy a agregar. Voy a dejarlo así. Porque ese método toString confunde a la gente a la hora de trabajar con JSON porque piensan que tiene algo que ver y no tiene nada que ver. Entonces, de momento no lo vamos a poner. Simplemente atributos, constructores, getter y setter. Vale, esto es una clase normal. Ahora, si quisiéramos que esto se almacene en base de datos, vamos a agregarle una serie de notaciones que permitan que se pueda almacenar en base de datos, es decir, que indiquemos al framework que esto va a ser una tabla de la base de datos y esto de aquí van a ser las columnas de esa tabla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues con una arroba entity. Aquí hay que tener mucho cuidado porque este entity viene de Javax Persistence y no de OR Hibernate, como aparece este otro. Entonces hay que tener cuidado de poner el correcto. Este además está tachado debajo. Entonces siempre vamos a elegir los que no estén tachados y además pues, que vengan de Javax Persistence. O Jakarta Persistence, si es que se ha actualizado ya las nomenclaturas cuando se esté haciendo esto dentro de un año, por ejemplo. Vale, esa sería una entidad. ¿Qué más pondríamos en la entidad? Pues tendríamos que fijarle una clave primaria. De hecho, a mí la versión Ultimate aquí ya me está diciendo que no tienes una clave primaria y que tienes que añadirse. Entonces vamos a ponérsela, @id. Lo mismo, esto viene también de Javax Persistence. Vale, y ahora una vez tenemos esto, también sería interesante agregar la estrategia de generación de claves, de clave primaria, para que sea la base de datos quien genere automáticamente los IDs. Es decir, que sea autoincremental el ID, que no tengamos que estar nosotros preocupándonos de añadirle manualmente el ID 1, el 2, el 20, el 40 y preocuparse de que si es que se ha borrado entre medias, ahora ya no es el 40 y ahora es el 42. Eso es demasiado complicado. O sea, es demasiado código para estar complicándonos de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos agregar aquí una estrategia de generación de IDs que sea generate value, que también viene de Javax Persistence, con una estrategia que, bueno, aquí nos la va a indicar, a ver, si la quiero sacar, generation type, y tenemos tipo auto, identity, table, sequence. Entonces, nosotros vamos a optar por la de identity. En cada una de ellas te explica más o menos qué es lo que hacen.
Y básicamente en este caso lo que indica es que es el proveedor de persistencia, en nuestro caso Hibernate, quien debe de asignar las claves primarias utilizando pues lo que sería la columna de identidad de la base de datos. Bueno, básicamente esto se traduce en que te va a generar esa columna. Esto ya lo habíamos hecho en una sesión anterior, entonces vamos a ir avanzando para que tengamos preparado ya esto y podamos conectarlo con lo que es el API REST, para que podamos conectarlo y accederlo desde el exterior, que es lo interesante, es decir, que desde fuera me puedan enviar un libro, a lo mejor que me lo envíen desde JavaScript y desde aquí se genere y se guarde en base de datos, o que si desde JavaScript o React me piden un libro, pues yo pueda devolverle un libro. ¿Por qué? Porque recibo una petición, me conecto a la base de datos, saco el libro y se lo devuelvo. Esa es la idea. Entonces, ya he creado mi entidad, que es lo que representa la tabla book. Además, podríamos cambiarle el nombre. Se le va a crear una tabla en base de datos que se llama book. Se podría poner aquí una anotación @table. También viene house persistence. De aquí se le podría pasar name y ponerle un nombre. Imaginemos que en base de datos queremos que se llame libros en vez de book en inglés. Pues se podría poner así. Vale, aunque bueno, lo mejor es poner, normalmente ponemos en plural la palabra, ponemos books. O a lo mejor en mayúsculas, o a lo mejor con un prefijo como WordPress. ¿Habéis utilizado WordPress alguna vez? Pues sabréis que se le suele poner ahí como una especie de prefijo WP delante. Pues esto serviría para cambiar el nombre de base de datos. Esto, como digo, sería opcional. La parte esta de cambiarle el nombre, no haría falta. Y una vez tenemos esto, pues ya podríamos plantearnos crear un repositorio con el fin de almacenar datos en base de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues tenemos varias maneras. Vamos a crear un repositorio. De hecho, aquí podemos poner el orden de elementos a crear, ¿vale? Que sea capas, vamos a poner, pensando aquí, la entidad book, que es lo que necesitamos para trabajar con la entidad book. Pues lo primero va a ser crear la clase book, vamos a ponerlo numerado, la entidad, la clase book, que la hemos creado, luego el book repository, que es lo que nos va a permitir almacenar books en base de datos. Luego veremos que sería interesante crear, por ejemplo, un book controller para poder acceder a través de una URL. Y pues incluso si estuviéramos utilizando Spring MVC, pues podríamos crear archivos HTML para visualizar o crear las pantallas o la interfaz de usuario para esos libros. También podríamos crear un servicio aquí entre medias, quisiéramos hacer algo un poco más avanzado, podríamos crear un book service. Entonces, de momento vamos a crear el book repository, esto ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de Spring Data JPA, y luego el controller, que eso lo veremos ya de cara a la segunda sesión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva clase, esta vez va a ser una interface, una interfaz, que se va a llamar book repository. Book repository. Normalmente siempre seguimos esa regla de poner el nombre de la entidad seguido de un sufijo que ya solo con verlo, leerlo, sepamos lo que va a ser. En este caso un repository, sabemos que es un repositorio que va a ser un tipo de dato especial para almacenar información en base de datos. Es una interface. Va a ser como una interface casi siempre. Bueno, no se van a crear clases a menos que queramos implementar nosotros las operaciones CRUD, o sea, las operaciones de guardar, recuperar, etc. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, lo que tendríamos sería una @repository. Casi todas las clases veremos que tendrán una anotación arriba del todo para que Spring sepa identificarlas y qué son y que las categorice como pins que van a poder ser inyectados en otras clases. Y aquí lo que tendríamos es que heredar de algún repositorio que nos proporcione operaciones CRUD e incluso alguna otra cosa. Entonces, normalmente cuando estamos trabajando con bases de datos relacionales, estamos utilizando JPA, como es el caso que estamos utilizando Spring Data JPA, pues lo idóneo sería heredar de JPA repository. Extends, eso es herencia, de JPA repository, lo vemos. Y este JPA repository es el que nos va a proporcionar los métodos CRUD, los métodos de find, save, delete,
etcétera, que nos permiten acceder a la base de datos simplemente con una línea de código, ahorrándonos lo que sería pues, un montonazo de líneas de código que hacemos sin Spring JPA, porque tendríamos que crear nosotros la conexión, ejecutar una sentencia SQL, procesar los resultados de las sentencias SQL y nos llevaría bastante código. Entonces, con JPA Repository vamos a ver que ahí tiene como dos parámetros, una T y un ID. La T es el tipo de datos, es la entidad que hemos creado. Entonces, este será un book, la T. Y luego un ID, que es la clave primaria de book. Entonces, book hemos visto que es, ahora voy a cerrar esto, book. Hemos visto que la clave primaria es long, por lo tanto aquí tendré que ponerlo. ¿Vale? O sea, tiene que coincidir, es decir, aquí tenemos book, ¿vale? El cual es la clase, y por otro lado tenemos, a ver si consigo ponerlo, long, que es la clave primaria, que es esta de aquí. Entonces, esto no nos lo inventamos, el orden suele ser este, si lo ponemos al revés, veremos que falla el código cuando lo vayamos a ejecutar. Entonces, es importante respetar ese orden. Bien, pues ahora una vez tenemos esto, vamos a verificar si funciona de la siguiente manera. Y es que vamos a probarlo desde la application, desde el main, y luego lo probaremos ya desde los controladores, como empecemos a hablar de qué son los servicios REST. Entonces vamos a venir aquí al main y tenemos varias opciones de sacar el repositorio. Una era accediendo a partir de aquí, esto nos da un application context, que era el contenedor de beans, desde donde podemos extraer los beans, habíamos dicho. Es decir, esto. Hay que importarlo. Esto viene de Spring, aquí lo vemos, si desplegamos esto vemos que todo viene de Spring. Spring Framework, además, muy importante. Hemos dicho que Spring, cuando hablamos de Spring nos estamos refiriendo ahí a todo el ecosistema, ¿no?, de tecnologías de Spring. O bueno, también se refiere a Spring Framework. Spring Framework en sí es la base de todo. Porque luego está Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud, pero Spring Framework es la base de todo. Vale, pues a partir de este contexto yo podía extraer el getBean. Con el método getBean podría extraer el book repository. Poniendo aquí bookrepository.class. Y a partir de aquí pues empezar a trabajar. Aquí es muy importante que todas las clases que hagamos vayan siempre al mismo nivel o por debajo de este paquete. Es decir, que no nos creemos otro paquete a mayores fuera de este, porque este Spring Boot lo que va a hacer es que todos los beans o clases se escaneen desde donde estamos. Es decir, esta notación lleva aquí un Enable Auto Configuration y un Component Scan, que esto lo que hace es escanear. Acordaros que cuando veíamos Spring normal podíamos especificar que escaneara paquetes. Entonces esto va a escanear el paquete actual y todo lo que hay por debajo de él. Por lo tanto, si creamos un paquete que está por fuera, no va a poder escanear esas clases que están por fuera y no va a poder detectarlas como beans y no podrán ser inyectadas. Entonces lo mejor es que siempre que creemos clases lo hagamos aquí dentro o en subpaquetes, pero siempre dentro de este que se nos ha generado. O sea, es decir, que no creemos un paquete que sea, por ejemplo, con prueba, que no tiene nada que ver con example. O sea, quedaría fuera, ¿no? Entonces, ya no podría escanear correctamente. Aún así se puede hacer, porque aquí puedes cambiar el escaneo para que vea también otros paquetes. Se puede hacer, pero si lo dejamos tal cual viene por defecto, pues nos ahorramos tener que configurar el escaneo, porque ya viene configurado. Entonces, con esto sacamos el book repository. Le podemos llamar repository a secas, ya directamente repository. Ya lo tenemos. O sea, ya podríamos empezar a trabajar con él. Es decir, aquí ya podríamos decir, por ejemplo, crear un libro, almacenar un libro, recuperar todos los libros, borrar un libro o borrar todos los libros. Esto sería lo que serían las operaciones CRUD. Entonces, ¿normalmente haríamos esto aquí en un main? Pues no. Esto lo estamos haciendo ahora porque todavía no tenemos más código. ¿Pero dónde haríamos esto? Esto se trasladaría a un controlador, a un servicio. ¿Vale? Normalmente pues, va a haber un servicio que sea quien llame a estos métodos y ese servicio exponga esos métodos a un controlador.
Eso es lo que veríamos ya en la siguiente sesión. Pero de momento vamos a hacerlo aquí por simplificar, porque todavía no hemos introducido el concepto de controlador. Entonces vamos a hacer aquí estos métodos, verificar que todo funciona y seguimos avanzando. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que para crear un libro es crear un objeto. O sea que esto no sería nada nuevo, no tendría ni que ver con Spring. Crear un libro, en este caso es crear un objeto de una clase. O sea que sería venir aquí y decir, bueno, pues me creo un libro, book, igual a new, y ponemos book. Vale, ¿qué datos hay que pasarle al libro? Pues con control P lo puedo ver. Control P sobre el constructor vemos qué datos necesita. Entonces necesita una ID, un título, un autor, un número de páginas, precio. Especialmente en clases con tantos datos no nos vamos a acordar siempre de qué datos hay y en qué orden hay que pasarlos. Así que es importante hacer esto para poder saber. Entonces le pasaríamos un ID, pero como hemos dicho, ID se genera automáticamente. Así que voy a ponerle null, que significa que no va a tener ID hasta que lo guardemos en base de datos y se le genere automáticamente. Luego tenemos el título. Aquí podemos poner un título, o Deus, por ejemplo. Y después ponemos lo que sería, pues, por ejemplo, el autor. ¿Vale? Este es igual, ¿no? Después, ¿qué más nos pedían? Número de páginas, pues no sé cuántas páginas tendrá, pero podemos poner aquí 450, por ejemplo. El precio, vamos a decir, bueno, pues esto vale 29,99. La fecha, ¿vale? ¿Cómo se crea una fecha? Pues podemos crearla aquí mismo o crearla desde fuera. Entonces, aquí mismo sería de la siguiente manera. Con la clase localDate hay un método, que es el método of, que nos permite crear una fecha como estamos viendo ahí, pasándole el año, el mes y el día. Ojo, he puesto localDate, no localDateTime. Con localDateTime registraría también la hora, minuto y segundo, pero para la publicación de un libro no me interesa saber tanto detalle de la hora, minuto y segundo, como saber el día en que se estrenó, yo creo que es suficiente. Es como el cumpleaños. Cuando te preguntan el cumpleaños, tú dices el día, no vas a poner la hora. Entonces aquí pondríamos la fecha, vamos a decir, pues esto es del año, por ejemplo, 2018. Del mes vamos a poner de diciembre y del día 1, mismamente. Nos faltan más parámetros, por eso sale en rojo, ¿vale? Control P. Boolean, si tiene versión online, sí o no. Vamos a poner true. Ya está, ¿vale? Tendríamos un libro. Podríamos crear otro, con control D duplicamos esta línea y pues a este le podemos poner libro 1, libro 2, a este otro. Y aquí pone, pues, Homo sapiens, ¿no? Que es otro libro ahí también. Y dice, mira, pues este vale 19,99 porque es que este ya es del 2013 y entonces ya tiene más tiempo, entonces pues es más barato, por ejemplo. ¿Cómo almacenamos esto en base de datos? Pues haciendo uso de este repository que hemos extraído aquí, el cual podríamos inyectarnos, como aquí arriba también, si por lo que sea no lo quisiéramos sacar desde aquí, ¿vale? Pues hay una anotación auto-wired que permite hacer inyecciones, o se puede inyectar desde el constructor, que veremos que es la opción un poco más limpia. Eso lo veremos ahora con los controladores. Entonces lo que haríamos aquí sería decir, vale, pues el repositorio, como ya lo tengo, pues ejecuto el método save. Y con esto voy a poder guardar un book 1. ¿Vale? Entonces eso permitiría guardar un libro. Y si me duplico esta línea con control D, pues me guardo el segundo. ¿Cómo sabemos si se han guardado? Porque simplemente recuperamos los libros. Es decir, venimos a repository y en el repository veríamos que hay métodos, bueno, hay unos cuantos métodos, podemos aquí darle control espacio para verlos. Hay para borrar, hay para contar el número de libros, por ejemplo, aquí el count nos devolvía el número de libros que hay. Delete permitía borrar uno. Luego tenemos exist, permite comprobar si existe un libro por su ID. Algo bastante interesante cuando vamos a borrar. Primero comprobar si existe antes de borrar, ¿no? Porque si no vas a intentar borrar algo que no existe, te va a dar un file. Find all para encontrar todos. Pues podría hacer un find all, por ejemplo. Y esto es una array list de libros. Así que si yo vengo aquí e imprimo por consola
el size, ¿vale? Si tengo el size, esto me daría la longitud de ese ArrayList. Entonces se puede imprimir o bien con el método count, que sería lo más eficiente, o bien como hemos hecho aquí con el método size, por ejemplo, antes y después de guardar. Incluso luego borrar un libro con repository y decir, oye, repository, te voy a hacer el método delete, ¿vale? Y te voy a pasar aquí con delete by ID, aquí lo tenemos, que me borres el libro 1. Pasa que aquí hay que ponerle 1L para que sepa que es un long, porque si no lo interpreta como un int. Entonces hay que ponerle una L. Si volvemos a sacar aquí el número de libros, pues veríamos cómo la cosa cambiaría. Entonces, bueno, vamos a poner un texto para que nos ayude a entenderlo un poco mejor. Aquí, num libros en base de datos. La idea es que ahora pues probaremos luego también acceder a esa base de datos para ver que realmente están ahí los libros. Vale, pues vamos a ejecutar, bueno, ahora mismo vamos a pararlo y volver a arrancarlo. El Spring Boot DevTools lo veremos ya en la siguiente sesión. Vamos a arrancar aquí esto. Vale, separo la aplicación y ahora debería estar arrancando otra vez. Aquí está. Se está poniendo en marcha. Entonces aquí debería salir lo que se va a ejecutar ahí, ¿no? Número de libros en base de datos era 0. Luego he creado 2 libros. Entonces el número de libros en base de datos pasó a ser 2. Y luego borré uno con el método delete by ID. Entonces de 2 hemos bajado a 1 porque se ha borrado 1. Entonces la idea está en que esto vamos a poder ahora hacer uso de esto, de este código, desde un controlador. Y desde ese controlador pues, se interactuaría con una aplicación externa, como puede ser Postman, por ejemplo. Entonces sería interesante ya descargar la herramienta de Postman, que nos va a servir precisamente para eso. Entonces aquí podemos ya ir descargando esta herramienta. ¿Vale? Que bueno, aquí está Download Desktop Application. No es necesario registrarse, a pesar de que cuando la abres por primera vez te pone registrarte, pero tiene un botón por ahí que pone Skip, que se puede saltar. Luego, por si alguien no quiere registrarse, pues puede omitir ese paso. Descargar la aplicación, la ejecuta. Y os recomiendo, claro, la aplicación en escritorio, porque vais a acceder a una aplicación web que está en vuestro escritorio, o sea, en vuestro ordenador, perdón. Entonces, si lo hacéis desde la web, pues desde la web a lo mejor no puedo acceder. Hombre, ahí tiene una extensión para navegador, o al menos tenía antes. Entonces, a lo mejor desde ahí también se puede, pero recomendable descargarse la aplicación. Es gratuita y tampoco da ningún problema, está bastante bien. Entonces la veremos ahora. Vale, pues sería descargarlo. Entonces tenemos una aplicación ya con una entidad, un repositorio. Entonces dejamos aquí esta sesión y en la siguiente pues lo que haremos será crear organizar esto en paquetes, crear un controlador y empezar a crear una API REST que nos permita comunicarnos y realizar estas operaciones, pero desde fuera, en vez de desde un mail, desde fuera de la aplicación, gracias a lo que sería Postman o incluso en el propio navegador se puede recuperar datos y visualizar datos. Esto es lo que haríamos. Luego trataríamos de ver también pues por aquí lo que era la base de datos, todo eso. Entonces dejamos aquí esta primera sesión.